Buenas tardes, soy el doctor Guillermo Ayelo, médico cirujano del Hospital Rivadavia, y en esta clase vamos a abordar el triage en situaciones especiales, y es la segunda parte de la clase de triage que vimos anteriormente. En esta clase vamos a abordar los distintos tipos especiales de triage, que incluyen el de campo, víctimas en masa, cadáveres, víctimas contaminadas, telefónico en hospitales, y vamos a hacer una pequeña mención al triage en situaciones de pandemia como el COVID-19. Empezaremos con el tema del triage de campo. El triage de campo es aquel que se realiza en el lugar del incidente. En pocas y contadas ocasiones es necesario personal médico experimentado en el lugar, sobre todo en entornos difíciles, para tomar decisiones y atender pacientes como en casos de pacientes atrapados. Estas raras ocasiones son las indicaciones para un equipo especializado con capacidad de brindar cuidados agudos y atención inicial en el lugar hasta poder liberar al mismo. Una vez en el lugar se comienza ya con el triage con maniobras de atención inicial y reanimación. Por ejemplo, vemos en la foto el personal desplazando el útero de una paciente traumatizada embarazada para mejorar el retorno venoso. Su manejo correcto aumenta la posibilidad de sobrevida. Recordemos en la clase anterior el tema de la hora de oro. En el campo o en la escena no tenemos de tanto tiempo, por lo tanto se reduce a los 10 minutos de platino y la sistemática del ABCD se simplifica en A, B y C, que es A, abrir la vía aérea con control de la columna cervical, B, la ventilación y C, control de las hemorragias. En el área de estabilización se realiza el segundo triage en zonas improvisadas para tal fin. No hay tiempo ni espacio físico para desarrollar estructuras con puestos médicos de avanzada y con elementos necesarios. La zona operativa final del sitio es un perímetro exterior. La policía solo permite el acceso de personal esencial en ese lugar del incidente. El control de multitudes y tráfico asegura que la seguridad y la protección de la escena, así como proporciona a los vehículos de emergencia un lugar rápido de entrada y salida desde el sitio del incidente. Un área principal de recepción de víctimas, acá donde el personal realiza el segundo triage y el cuidado inicial del paciente. En estos casos puede ocurrir una disposición de traslado directo al hospital. Son los pacientes que no se benefician con un triage y estabilización, o que el paciente pueda ser enviado a otra área de recepción distante para recibir atención y triage final y transporte. O sea que en este lugar lo que se realiza es el segundo triage de estabilización y se comienza con el tercer triage de evacuación de acuerdo a las prioridades del mismo. Siempre es preciso recordar que la zona operativa final del sitio del incidente es el perímetro exterior y que las fuerzas de seguridad solo permiten el acceso del personal esencial al sitio del mismo y que es indicación exclusiva y función exclusiva de la fuerza de seguridad, no es indicación del personal médico. Cuando tenemos víctimas masivas, víctimas en masa, la clasificación de esta situación es única. Las prioridades son diferentes de aquellos escenarios donde las víctimas son únicas o víctimas múltiples. En la instancia de bajas masivas, los recursos policiales, bomberos, hospitales, transporte y comunicaciones, entre otros, están absolutamente desbordados y abrumados. Cuando los recursos son inadecuados para satisfacer las necesidades de todas las víctimas, la prioridad pasa de brindar atención a aquellos más urgentes a brindar atención a las personas con mayor posibilidad de supervivencia. Este método proporciona el mayor bien para el mayor número de personas. El triage en desastres es probablemente el más difícil de realizar, ya que el médico tiene que hacer opciones en cantidad sobre calidad, siempre con información muy limitada. Estos problemas se magnifican aún más cuando hay niños involucrados. En el desastres,
El personal médico debe ser educado y competente en gestión de desastres. Las situaciones de víctimas múltiples están aumentando con frecuencia cada año, por lo que se debería entrenar a todo el personal médico para ser educado y competente en la gestión de desastres. La capacidad de evaluar una escena de desastre, de convocar personal apropiado, de proporcionar control de daño, de manejar operaciones de rescate, control de multitudes, depende de una organización y una estructura que permita el procesamiento dinámico de la información, toma de decisiones basada en planificación adecuada y precisa de un entrenamiento específico y adecuado. Siempre teniendo presente que todos los escenarios de desastre o de víctimas múltiples son distintos. Por ejemplo, para hacer un ejemplo claro, es el desastre de la tormenta de Katrina, o el terremoto de Haití, o el terremoto de Chile. Los tres absolutamente diferentes en cuanto a sus causas y sus consecuencias. Siempre recordar que los incidentes con víctimas múltiples pueden ser de pequeña escala, como por ejemplo un derrumbe o un incendio, que puede dar una respuesta local con los recursos presentes, lo que no implica o no necesariamente es un desastre. O puede ser un desastre, y activar la ayuda nacional cuando los recursos son superados ampliamente por la demanda. En el ataque al World Trade Center de Nueva York, el departamento de bomberos y los equipos médicos de emergencia utilizaron el sistema STAR para clasificar inicialmente los pacientes. Las primeras muertes en la escena fueron los pasajeros de los aviones y los habitantes de los pisos donde se estrellaron los aviones. El personal de bomberos y de rescate nunca pudo llegar a estos pacientes. Después de un tiempo se colapsó la primera torre y las operaciones de rescate fueron abortadas, y los intentos de evacuar al personal de rescate se hicieron después del colapso del mismo. Cuando se reanudaron las operaciones de rescate, solo hubo 5 sobrevivientes del colapso. Más de 3.000 muertes que incluyeron personal civil, personal de bomberos y personal de rescate médico. Evidentemente, con el incremento de la actividad terrorista se han desarrollado algoritmos de triage específicos para escenarios específicos, como por ejemplo los ataques biológicos, químicos, radiológicos o explosivos. La amenaza de un incidente nuclear, químico o biológico, en sus siglas NBQ, es una preocupación que aumenta progresivamente en nuestra sociedad actual. El porcentaje de heridos en este tipo de sucesos puede ser potencialmente elevado. El triage de esto debe estar bien estructurado y adaptado a las distintas áreas de zonificación, recordando que el primer triage debe indicar si el paciente está contaminado. A esto se suma un segundo triage una vez que el mismo fue decontaminado. En víctimas múltiples, los ingleses propusieron un modelo extrahospitalario de triage avanzado, que es el MPTT, donde igual que el SHORT, tiene como prioridad taponar las heridas y aplicar torniquetes para detener hemorragia externa. Simultáneamente le da prioridad de evacuación a estos pacientes. Lo importante de este triage es que identifica de manera precoz los pacientes que no se benefician con una asistencia avanzada prehospitalaria y precisan un rápido traslado a un centro quirúrgico. Para lograr esto, introdujeron la categoría de paciente con prioridad quirúrgico, que sería un paciente que tras realizar un triage de estabilización rápido, pasa rápidamente a una zona de evacuación para no demorar su traslado en los puestos de sanitarios de emergencia. Los españoles diseñaron también un modelo avanzado de triage, que lo llamaron META, donde se puede ver que el paciente, una vez que ingresa al segundo triage, se hace el triage de estabilización, donde se valora quirúrgicamente si el paciente necesita una evacuación rápida. De ser así, rápidamente pasa a la evacuación. Los que no son así pasan a una segunda valoración y a un triage de evacuación para finalmente ser evacuados. En cambio, el sistema de triage estructurado en los hospitales se considera como un índice de calidad y de relevancia del riesgo-beneficio. El porcentaje de pacientes dentro de cada nivel de triage o de clasificación es como una huella digital del servicio de emergencia.
Para eso tiene que constar de niveles fiables, válidos y útiles, relevantes y reproducibles y con disponibilidad de una estructura física para poder realizarlo. Necesita de profesionales y tecnología y servicios con dispositivos y centros donde se atiendan urgencias y emergencias. El triage hospitalario fue referenciado por primera vez en el año 1965 por el norteamericano Richard Weinermark, quien describió que el triage es un método que se basa en identificar y priorizar a los pacientes que necesitan atención urgente de los que no, y estos eran derivados a otros niveles asistenciales. Luego en Australia, en 1975, el Hospital Box Hill se estructuró el primer triage hospitalario en 5 niveles con códigos de color y directrices de cuánto tiempo pueden esperar. De ahí en adelante surgen diferentes esquemas de triage, como la escala de triage ITS, la escala nacional de triage NTC, la escala australiana de triage ATS, la escala canadiense de triage, el CTAS, el sistema de triage Manchester, el sistema de índice severo de emergencias, el ESI. En el año 2005, la Asociación de Enfermeras de Emergencia y el Colegio Americano de Médicos de Emergencia, ambas asociaciones de Estados Unidos, recomendaron utilizar la ESI, la escala de índice severo de emergencias, y la CTAS, la escala canadiense de triage, por ser fiables y con relevancia y validez esperable. El Emerging Severity Index es un sistema de triage de departamentos de urgencias que cuenta con 5 niveles. Es una herramienta que mejora eficientemente el flujo de pacientes y la seguridad durante el triage en etapas, proporcionando información variada sobre cada caso que respalda las decisiones operativas del departamento de urgencias y ayuda a incrementar la eficacia del departamento de emergencias. El triage ESI está basado en la agudeza que presentan los problemas sanitarios de los pacientes y el número de recursos que se espera para su atención médica. La escala canadiense de clasificación de agudeza, la CTAS, es una herramienta que utiliza para permitir el departamento de emergencias y su personal prioricen el requisito de atención del paciente. Tiene una aplicación que va en 5 niveles de colores con un listado de síntomas y signos clínicos que determinan si el paciente necesita reanimación, emergencia, urgencia, no emergencia y no urgente. Ahora, ¿quién debe aplicar el triage en urgencia y emergencia en los hospitales? La enfermera de triage con experiencia es capaz de identificar con precisión y rapidez un pequeño porcentaje de pacientes que requieren atención médica. La enfermera de triage es entonces la que tiene que tener el reto de ordenar el número restantes de pacientes que no requieren tratamiento inmediato y que pueden esperar una evaluación médica con más tiempo. El triage telefónico, en cambio, es entendido como un proceso de clasificación de los pacientes por un centro coordinador o regulador de emergencias. Ellos con una base de valoración protocolizado de su grado de urgencia, de forma que se establezcan los tiempos de espera razonables para ser atendidos y tratados por un equipo sanitario y se active el mejor recurso de atención para su caso o el mejor medio de transporte sanitario al centro hospitalario adecuado independientemente del orden de la demanda asistencial. Para ir terminando, haremos un comentario sobre el triage en época de pandemia y de COVID-19. Hay que tener en claro que es un punto de detención importante en los casos de COVID-19 en un sistema de emergencia, donde el triage tiene como finalidad identificar y priorizar al paciente más grave, como también implementar rápidamente las medidas de control de infecciones necesarias que el caso corresponda. En el contexto actual, se prioriza la rápida identificación de casos sospechosos e implementan las medidas que disminuyen la diseminación del COVID-19. Las herramientas de detención en triage son distintas. Acá ponemos identificar, aislar e informar. Los signos vitales nulos hacen referencia a la necesidad de realizar una rápida detención de situaciones de riesgo epidémico antes de empezar a la toma de los signos vitales del triage.
La herramienta de detención del triage, identificar, aislar e informar, aporta una mirada rápida en relación a la forma de manejar desde el triage estos casos. Se propone esta última como una herramienta de detención para infección por virus de COVID-2 en los servicios de urgencia y emergencia hospitalarios. ¿Qué objetivos tiene el triage con el contexto del COVID-19? Primero, implementar circuitos de atención diferenciados, adecuados a la atención de pacientes con síntomas respiratorios agudos o fiebre en el contexto de la pandemia. Segundo, garantizar la implementación de las medidas de prevención y control de infecciones, evitando bajo toda norma la diseminación del COVID-19. Por lo tanto, tercer punto, garantizar la continuidad de la atención de los pacientes que consultan por síntomas no relacionados con el COVID-19, pero también que requieren atención médica de urgencia. Cuarto, garantizar el cuidado de los profesionales de salud. Quinto, optimizar el uso de material de protección, racionalizando los insumos. Sexto, disminuir la posibilidad de errores relacionados con la atención de pacientes y producir una diseminación del COVID-19. Séptimo, optimizar el tiempo. 8. Disminuir la congestión de las áreas de diagnóstico y tratamiento de los servicios de urgencia. Noveno, iniciar la relación servicio-paciente y transmitir información fluida a los pacientes y a sus familias sobre el tipo de servicio que se necesita para el paciente. Y décimo, fortalecer el registro, que es fundamental, de estos pacientes en el sistema de gestión hospitalaria. El perfil del profesional inicial que realiza este tipo de actividad en función de las características del centro. El primer contacto se puede realizar por el personal de enfermería. Siempre que sea posible, el personal de enfermería a cargo debe tener una formación técnico-profesional con experiencia práctica de al menos 2 años de terapia intensiva, servicio de internación o de emergencias, con capacitación en triage, manejo de la vía aérea, ventilación mecánica y además habilidades en la respuesta rápida, la comunicación efectiva y en el trabajo de equipo. En caso de no contar con personal que reúna los requisitos previos en el contexto de la pandemia, se puede capacitar a personal en la identificación de casos con sintomatología respiratoria aguda o con fiebre y la vinculación oportuna del resto de la consulta a su circuito habitual, evitando en todo momento el contacto de personal con sospecha o de personas con sospecha de COVID-19. El circuito de atención, si las condiciones del centro lo permiten, se debe establecer 2 circuitos diferenciados, uno para pacientes con patología respiratoria o fiebre y otro para el resto de los motivos de consulta. Estos motivos deberán indicarse en forma adecuada, evitando todo momento el contacto entre ambos circuitos. El agente de salud que identifique como un caso probable de COVID-19 deberá informar en forma inmediata la presencia del mismo al personal del hospital destinado al manejo de estos y activar el protocolo establecido por la institución de salud. Se debe establecer un circuito de atención de pacientes febriles o con síntomas respiratorios independientemente que contemple un ingreso separado del resto de las consultas, con carteles en lugares claves con información comprensible desde el ingreso al establecimiento para evitar la circulación innecesaria de personas e infecciones cruzadas. De ser posible, debe establecerse un movimiento de personas se siga siempre en un único sentido desde el ingreso hasta su salida final. Cada centro deberá establecer su propio procedimiento específico de aislamiento de acuerdo a sus necesidades y recursos, optimizando estos últimos con la finalidad de proteger al personal de salud, los pacientes y evitar la diseminación del COVID-19. Siempre que sea posible, se deben implementar 2 vías de circulación independientes para el traslado de insumos, identificando en forma clara la circulación no solo en un sentido, tanto de los elementos hacia una sala de aislamiento como los que se retiran de la misma, y en cada caso cada uno circuitos independientes. El equipamiento no puede ser debidamente desinfectado, no debe moverse de la zona contaminada, eso es esencial, y realizar un diagrama de flujo de diferentes zonas que facilita establecer protocolos de acción y familiarizar y entrenar al personal con el mismo.
Es responsabilidad del centro facilitar insumos al personal y estandarizar los procedimientos apropiados para la colocación y el retiro de equipo de protección. Bajo esto tenemos tres niveles: el emergente, que corresponde a un proceso agudo, crítico o grave, inestable, que puede conducir a un rápido deterioro respiratorio, neurológico o hemodinámico con riesgo de muerte. El tiempo permitido de asistencia evidentemente es inmediato. El nivel 2, amarillo o urgente, corresponde a un proceso agudo, estable, no crítico, donde el tiempo permitido de asistencia es inferior a 60 minutos. Y por último, el nivel 3 o no urgente corresponde a un proceso no agudo, banal, sin gravedad, que requiere atención médica, pero que no es de carácter urgente. Su asistencia debe ser realizada en un tiempo que no supere los 120 minutos. Todo esto son parámetros internacionales. Por eso tenemos un proceso esquemático para realizar el triage en COVID-19, que lo primero es categorizar la atención del paciente ante una situación de riesgo. Segundo, identificar los factores de riesgo para categorizar una urgencia. Y tercero, clasificar según el criterio de gravedad. En base a eso tenemos la triple clasificación de rojo, amarillo o verde. Rojo, emergencia con signos y síntomas graves de descompensación con amenaza de pérdida de la vida. Estos pueden ser apnea, disnea grave, taquipnea, taquicardia, bradicardia, hipertermia, hipertensión arterial, hipotensión o una saturación menor al 93% con aire ambiente. El amarillo es la presencia de signos y síntomas estables, pero con factores de riesgo: disnea leve, vómitos o diarrea, cefalea, debilidad, respiración con leve tiraje, antecedentes de factores de riesgo, asma, EPOC, tumores. Y tercero, el verde sin urgencia, es un paciente que tenemos estabilidad respiratoria sin factores de riesgo, que tiene como clínica fiebre o tos, guarda de garganta o rinorrea. Para ir terminando, vamos a hablar brevemente del triaje de cadáveres y veremos que en estas situaciones o las situaciones de víctimas en masa hay que tratar de tener un ordenamiento rápido, y lo mejor es realizar un método visual de ordenamiento para individualizarlos a los fallecidos previo a la identificación. La descripción inicial puede ser la única oportunidad que tengamos para identificar los cadáveres, lo cual hace del método una herramienta de suma importancia. O sea, el triage cobra importancia en los objetivos a cumplir con víctimas múltiples o producto de un incidente natural o no. El método se puede aplicar en el lugar del hecho, aconsejando establecer un área de clasificación ubicada estratégicamente entre las zonas de influencia y adyacencias, antes llamadas amarillas o verdes, o zona tibia y fría. Se recomienda dejar un registro escrito del actuado como elemento de prueba judicial para una mejor gestión de cadáveres. El registro puede ser escrito o informatizado, del cual se puede adjuntar modelos ya probados a modo de ejemplo. Si se cuenta con el recurso de una cámara fotográfica digital, se puede recomendar tomar fotos del rostro a fin de adjuntar a la experiencia de triage. Un método rápido y fiable para adjuntar y tener una rápida cantidad y ordenamiento de los fallecidos es realizar una cruz y poner en un lugar hombres, en otros mujeres, en otros adultos y en otros menores, y rápidamente uno puede hacer un recuento eficiente de la cantidad de víctimas por sexo y edad. Conclusiones, y para ir terminando: el triage es un proceso dinámico y escalonado que va a requerir de varios componentes. El proceso de clasificación de los pacientes que acuden a los servicios de emergencia hospitalarios y extrahospitalarios, o triage y urgencias y emergencias, ha sido y está siendo objeto de profunda revisión en los últimos años. El triage fue importado de la medicina militar. El triage de urgencia o de clasificación de pacientes en los servicios de urgencia y emergencia como un proceso asistencial y estructurado se ha convertido en los últimos años en un pilar fundamental de la asistencia de los servicios donde se ha implantado. El funcionamiento eficaz de un sistema de triage estructurado como indicador de calidad, de riesgo y eficiencia necesita de la asistencia de un equipo de profesionales que pueda identificar la necesidad de los pacientes, decidir la prioridad y realizar las primeras medidas de atención y asistencia sanitaria.
Siempre que se pueda, debe ser un equipo de profesionales cualificados y cuantificados y formados en la aplicación de un modelo de triage normalizado, válido, útil y reproducible, con el suficiente grado de evidencia científica como para garantizar que sea aplicable y seguro. Para eso, la capacitación institucional del recurso humano y médico y no médico resulta indispensable para hacer esta tarea. Para optimizar la atención del paciente en estas situaciones, es importante para los sistemas regionalizados realizar simulacros periódicos con simulacros de víctimas múltiples y desastres. Estos ejercicios permiten el entrenamiento adecuado de todos los individuos que podrían estar involucrados, así como también la corrección de los problemas potenciales. Por lo tanto, los criterios de clasificación deben ser conocidos y compartidos por todos los intervinientes. El médico que realiza triage debe tener el ABCD del trauma: aptitud y aptitud, B de bioética, C de calidad, D de disposición y obviamente, uno de los más importantes, la E de enseñanza. No nos olvidemos que esto es una tarea compleja que puede generar rupturas, y uno es el burnout. Y acordémonos que es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir en individuos que hacen trabajo en condiciones muy exigentes y estresantes. Y la de clasificar víctimas sí lo es. Esto supera la capacidad de expectativas y a veces hace ideas frustrantes y poco realistas. El médico que realiza triage debe estar atento y saber identificar estas situaciones. Para terminar, es mejor estar preparado para que algo que pueda que no suceda nunca, a que nos suceda algo para lo cual nunca estuvimos preparados. Muchas gracias por su atención.